Bueno, en este último bloque vamos a dar un salto fuera de nuestras fronteras. Y es que en Estados Unidos, en Missouri, están ocurriendo cosas que francamente sí pensaban ellos, los norteamericanos, y a lo mejor una buena parte de nosotros, que estaban superadas. Un sistema político fuerte que aguanta todo, y de repente en Ferguson, allá en Missouri, vemos otra vez escenas de motines en las calles, de saqueos, llamas, incendios, y una policía, que ese es el punto interesante, que parece salida de Irak, no de un estado norteamericano, una policía a la cual el gobierno federal ha estado dando dinero a las policías estatales, al punto que tenemos policías con tanques, policías de condados con unos instrumentos, robots antibombas de $180,000, y la visión, que en parte es lo que agravó el problema de Ferguson, que vino por la muerte de un muchacho de 18 años que ya estaba admitido a la universidad y que lo mata un policía blanco. Quiere decir que el tema racial está allí casi como al principio, no se va. Y en segundo lugar, la reacción tan dura de la policía. Nosotros lo tuvimos aquí en Puebla, con la bala o petardo, goma. Y Estados Unidos también. Este problema de la forma como la policía reacciona en situaciones difíciles, y dentro nosotros de una sociedad muy polarizada entre realmente clases sociales muy distintas, y allá entre grupos raciales. Y ahí está el tema, ahora que viene, como me dijo uno de mis compañeros que habría que ponerlo aquí, el tema de la gendarmería. Vamos a tener nuestra policía también como la de Ferguson. Pues mira, creo que tiene muchos ángulos. Esto primero que dices del racismo que sigue atravesando, porque además esto nos recuerda como los años 60, ¿no? Exacto. Claro, es un estado que siempre ha estado atravesado por esto, pero lo vimos también ahora más recientemente con los niños migrantes, que muchos analistas se preguntaban, bueno, si estos niños migrantes, en vez de ser morenos y de Honduras, hubieran sido de Irlanda o de Francia, etcétera, hubieran sido tan duros con ellos como están siendo con los, digamos, con su frontera sur, y ahí está el cuestionamiento y hay una parte de racismo. La violencia, yo no dejo de sorprenderme, Leonardo, Lorenzo. El programa pasado comentábamos lo de Gaza y demás, sí, que a Barack Obama le hayan dado el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Estábamos viendo lo de Israel, estábamos viendo lo de Irak, la invasión de nuevo, pero en fin, todo lo que estamos viendo en materia de violencia, ya no voy a decir de política exterior, sino de violencia. Pero me preocupa, no sé si ustedes lo vieron también, un artículo donde decía que se ha polarizado tanto la sociedad en Ferguson, también de los que están en contra del policía, como los que están, digamos, los que son racistas y dicen que el muchacho blanco debió, digamos, merecía haber sido baleado, el muchacho negro que debía haber sido baleado, que podría poner incluso en peligro el sistema de justicia, porque ya todos estos saqueos, manifestaciones, etcétera, van a provocar que todavía salga con mayor fuerza el gobierno y la policía en particular, donde ya lo que estamos viendo es una desproporción entre delito y, digamos, reacción de este policía blanco que comete este acto de barbarismo contra el muchacho negro, ¿no? Es que, efectivamente, en Estados Unidos se viven condiciones de polarización muy grande en algunos temas, especialmente en el racial. Es notoria la discriminación en los estados del sur. Este título que le pusimos a nuestro bloque de Missouri en llamas me recuerda una película muy buena, por cierto, de Mississippi en llamas, ¿verdad? Estupenda película donde sale todo el problema y los Ku Klux Klanes, cómo agreden, etcétera. Esto no se ha ido, se disimula cada vez más, como que la influencia de los derechos humanos, del discurso de aquel famoso soñador, I Have a Dream, ¿no? De Martin Luther King, ha llegado a atenuar
a poner velos o poner algún tipo de justificación a esta discriminación brutal que sigue existiendo en el sur de los Estados Unidos. Y en México no somos ajenos a ella, aunque no la tenemos en esta misma condición de polarización tan grave. Pero hay discriminación en nuestro país, por supuesto, severa contra los pueblos indígenas, por raza, por condición social, por ignorancia, por lo que se quiera. Se tiene una discriminación constante, no solo de sexos, del sexo masculino al femenino, sino de gente que tiene mayores recursos con gente que tiene menores recursos en cualquier sentido, y también la étnica. Por el color de la piel sigue habiendo discriminación en nuestro país. Vamos a ver qué hace ahora esta gendarmería que se anuncia será presentada en sociedad el próximo viernes. Y no sé cómo va a embonar con el resto de las policías. No sé qué va a hacer la gendarmería. Si va a ir a sustituir a aquellas policías municipales que o no existen, o son demasiado corruptas, o están demasiado débiles y quieren ponerlas más cerca del pueblo. Empezarán con 5,000 gentes, según se está filtrando en los medios, la gendarmería mexicana. Y queremos saber qué tal es su grado, cuál es su grado de civilización. Porque esto es algo que ya nos preocupa, sobre todo ante eventos como este de Ferguson, ¿no? Donde la policía sale desmesurada en sus actividades. ¿Qué va a pasar con nuestra gendarmería? ¿De dónde viene? Que nos informen bien qué va a pasar con esta gendarmería nacional. Siempre es un riesgo, sobre todo que en México como que no hay el punto de equilibrio entre cuando las policías tienen que actuar contra grupos que están violentando la ley, sin abusar de los derechos humanos, sin pasarse, sin violentar los derechos humanos, en ese equilibrio que a veces en algunos países democráticos se logra, tampoco siempre ni necesariamente, pero aquí mucho menos. Aquí es o dejas que los otros hagan exactamente lo que quieran y que vandalicen y que afecten derechos de terceros que se están movilizando por causas legítimas o no, pero están afectando derechos de terceros, y de pronto es un repliegue de dejarlos exactamente hacer lo que quieran, o cuando ya se decide decir, no, pues hay que poner un freno, pues entonces se van del otro lado, se exceden, y puede haber incluso muertos, y los ha habido. Pero con esta cuestión del racismo y de, por cierto, casi cualquier prejuicio social, de cualquier tipo, y fobias, y discriminación de distintos niveles, es que las leyes van más adelante siempre que la cultura. O sea, se pueden lograr una serie de leyes en Estados Unidos, pues ya llevan no demasiado, pero un buen tiempo, donde pues ya la igualdad de las razas y las oportunidades, etcétera, y sin embargo en la cultura eso tarda muchísimo más en permear. Es decir, las leyes pueden dar derechos de todo tipo que se quiera, protecciones en contra de la discriminación por tal o cual razón, y sin embargo buena parte de la población sigue manteniendo sus prejuicios en la cabeza y los expresa de mil maneras, a lo mejor ya no directamente en cuestiones que pueden ser penadas legalmente, pero las sigue expresando de muchas formas, o en ciertas circunstancias, de todas maneras incurre en violaciones y en abusos, en donde está expresando todavía esos prejuicios que siguen muy vivos en buena parte de la sociedad. En Estados Unidos no se diga, o sea, casi la mitad de la población es sumamente conservadora en ese y en muchos otros temas. Uno de los análisis que se hace sobre lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo todavía en Ferguson, esperemos que esto ya termine, se titula Jugando a los soldados en las ciudades norteamericanas. Y es que viendo las fotografías, la policía que sale ahí, insisto, podría estar en una ciudad iraquí y combatiendo contra los terroristas. Aquí el punto es, la hipótesis es que quizá una presencia tan apabullante de policías es lo que hizo que esto fuera todavía más lejos. La policía, en vez de disuadir, a la hora de presentarse de esa manera y de usar la fuerza frente a una ciudadanía negra y que ya no está para tolerar, hace buen tiempo que no está para tolerar abusos, entonces se vuelca porque tiene una connotación hasta moral su desafío a la policía, e incluso el vandalismo que hacen lo consideran que es legítimo por un agravio histórico. Entonces la policía tiene que tener mucho cuidado. Esta nueva gendarmería que ponemos 5,000, qué curioso, 5,000 efectivos, eran los mismos que tenía don Porfirio como los rurales de la
federación. Y fueron que los mismos con los que empezó la Policía Federal Preventiva. También empezó con 5,000 traídos del ejército. Acordémonos que eran, toda la Policía Federal al principio del sexenio de Fox eran 6,000 elementos. Hoy hay 36,000 elementos y hay que sumarles estos de la Gendarmería, que lo que nos anuncian son 3 tipos de actividades. 1, policía de proximidad. 2, ayudar a las comunidades, auxiliar a las que tienen una muy mala policía. Y la tercera, de prevención. Vamos a tener que ver, porque digo, yo veo que son muchas funciones y muy importantes para una corporación nueva que, en fin. Supongo que la van a concentrar en ciertas zonas. En ciertas que era más o menos la idea también con los rurales, concentrarlas en las más difíciles. Pero en fin, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Y homicidio. El funeral de Michael Brown, el joven negro afroamericano que murió a manos de un policía en la localidad estadounidense de Ferguson, se va a celebrar el próximo lunes, aunque se desconoce todavía la hora y el lugar donde se realizará. Mientras tanto, la Casa Blanca sigue de cerca lo que acontece en Ferguson, aunque el presidente Barack Obama se ha mostrado cauto a la hora de pronunciarse sobre lo ocurrido. Obama no tiene previsto viajar a Ferguson, pero sí lo hará mañana miércoles, el secretario de Justicia, Eric Holder, pues la investigación de la muerte no es solo criminal, sino también de parte del Departamento de Justicia. Por si faltaran elementos de tensión, en la ciudad de San Luis, Missouri, no muy lejos de Ferguson precisamente, otro joven de 23 años, también afroamericano, murió baleado por la policía local, según las autoridades. El joven, cuya identidad no ha sido revelada, estuvo involucrado en un incidente en una tienda de combustibles y portaba un cuchillo. Según las autoridades, los agentes le marcaron en el alto para que soltara el cuchillo, pero el sujeto de comportamiento errático se acercó a los agentes gritando: "Disparen, mátenme". El caso ya está siendo investigado por las autoridades, mientras tanto siguen las protestas.